¿Estás buscando un equipo que implemente todas las ventajas de la plataforma AMD, tanto en procesador como en gráfica, y con la garantía de un fabricante como Asus, pero con un precio ajustado a lo que ofrece? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Asus TUF que no solo te ofrece esto, sino que además es simplemente precioso. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Seguimos repasando la línea de portátiles Asus, aunque en esta ocasión dejamos a un lado la sección ROG de Republic of Gamers, que como bien sabéis está destinado a los gamers más, ¿cómo lo decís los jóvenes ahora? Más pros, más bestias, que cuentan también con un presupuesto más elevado, y dejamos también a un lado la serie ProArt enfocada a profesionales del sector para centrarnos en un portátil de su gama TUF o TUF, no sé exactamente cómo se pronunciará en inglés, que es básicamente la sección accesible, pero que sigue manteniendo unos acabados y unas características y un sistema de refrigeración extremadamente premium, porque seguimos estando dentro de Asus, que ofrece las bondades de integrar tanto procesador como gráfica AMD. El Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition, un equipo que cuenta con un 7940HS y hasta 32 GB de RAM DDR5 4800 con una GPU AMD Radeon hasta 7700S, siendo el modelo analizado el que cuenta con una 7600S, que sigue siendo una gráfica bastante a tener en cuenta. El equipo cuenta con AMD Smart Access Graphics y sin olvidar una gran capacidad de almacenamiento, contando con un SSD NVMe M2 de 1 TB y contando con otra ranura más libre para ampliar el almacenamiento en un abrir y cerrar de ojos. Como siempre, vamos a empezar repasando las especificaciones técnicas del equipo, así como las opciones o la opción de refrigeración implementada para mantener todo este hardware perfectamente refrigerado, incluso con los usos más intensivos. Como hemos dicho, encontramos un Ryzen 9 7940HS, un procesador dotado de 8 núcleos, 16 hilos, 16 MB de L3 caché y capaz de alcanzar hasta los 5,2 GHz de máxima, acompañado de gráficos integrados AMD Radeon 780M junto con una gráfica 7600S que ofrece un rendimiento de cómputo de precisión media máximo de 31,5 teraflops, contando con una frecuencia máxima de 1865 MHz, 1792 procesadores de transmisión y un consumo de hasta 75 vatios, contando con una Infinity Caché de 32 MB y 8 GB de GDDR6. Y lo referente a RAM, encontramos hasta 32 GB de máximo, llegándonos el equipo que hemos analizado con 16 GB instalados y contando con un NVMe PCI Express de generación 4 de 1 TB instalado, teniendo otro puerto exactamente igual, totalmente libre por si deseamos ampliar la opción de almacenamiento interno de máxima velocidad hasta los 2 TB. En lo referente a las dimensiones, cuenta con unas dimensiones de 35,5 por 25,2 por 2,21 hasta 2,68 centímetros y 2,2 kilos de peso, implementando Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 y una batería de 90 vatios hora de 4 celdas de iones de litio. En lo referente a las conexiones físicas, encontramos un jack de audio de 3,5 mm, un HDMI 2.1 FRL, dos USB 3.2 de primera generación tipo A, uno de tipo C, generación 3.2 de segunda generación con DisplayPort suministro de energía, un LAN y un USB 4 de segunda generación tipo C compatible con DisplayPort. Al igual que hemos visto en otros portátiles de Asus, encontramos lo denominado como conmutador MUX o MAX, que permite evitar que los gráficos procesados por la tarjeta gráfica pasen por el procesador antes de llegar a la pantalla, consiguiendo así una mayor eficiencia energética y una mayor celeridad en ese procesamiento de las imágenes, lo cual nos permite obtener un mayor frame rate al evitar ese paso innecesario de pasar todos los datos procesados o los cuadros o frames procesados por la gráfica nuevamente por el procesador antes de llegar a nuestra pantalla.
A esta tecnología, que como ya hemos dicho, hemos visto en otros equipos de la marca, hay que sumarle varias ventajas que obtenemos gracias a contar con un procesador y gráfica de AMD, como son las tecnologías AMD SmartShift Max, AMD Smart Access Memory y AMD SmartShift RSR. AMD SmartShift Max es un algoritmo de refuerzo dinámico entrenado mediante aprendizaje automático que permite a la gráfica y al procesador asignar automáticamente la potencia sobre la marcha, mientras que AMD Smart Access Memory permite al procesador acceder a la totalidad de la VRAM de la GPU en lugar de a pequeños fragmentos, lo que reduce la latencia y mejora el rendimiento. Por último, AMD SmartShift RSR permite a la GPU dedicada a renderizar un fotograma a una resolución inferior y a continuación escalarlo con gráficos integrados para mejorar así el rendimiento o el frame rate obtenido por el equipo. En lo referente a la refrigeración, como siempre, Asus hace un alarde de despliegue tecnológico a la hora de mantener refrigerado el equipo, implementando una solución térmica que cuenta o vuelve a implementar con los ventiladores Arcflow Fan de 84 aspas que, como bien sabéis, varían el grosor de las aspas y están perfectamente diseñados para obtener un mayor flujo de aire con una muy buena durabilidad y sobre todo con una sonoridad bastante contenida. A esto se le añade una solución integral de refrigeración que utiliza disipadores cuádruples para una disipación eficiente en todos los componentes internos, implementando un total de 22 heat pipes que extraerán el calor tanto del procesador y la gráfica como de otros componentes como son la memoria de vídeo y el sistema de alimentación del equipo. A esto hay que sumarle nuevamente vía software los diferentes perfiles que implementa Asus en todos sus equipos, pudiendo adaptar así el funcionamiento y el consumo del sistema, el rendimiento del sistema de refrigeración y el consumo del equipo al uso que le vayamos a dar, encontrando un modo silencioso, uno rendimiento, uno turbo y otro manual que nos permita ajustarlo a nuestras necesidades. Una vez que hemos visto el corazón de este Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition, vamos a pasar a verlo físicamente. Es un portátil de 16 pulgadas destinado a ofrecer una experiencia de uso simplemente excelente en todos y cada uno de los apartados en los que podemos valorar un portátil. Y comenzamos por la cubierta superior con un acabado metálico que le confiere un tacto y una estética simplemente brutal, estando disponible en un color negro denominado Off Black y la versión que tenemos entre manos, que como veis cuenta con un acabado similar al de la arena del desierto o de la playa, denominado Sandstorm o tormenta de arena si lo traducimos al castellano. En ambos casos cuenta con bordes pulidos y con el logotipo de Asus TUF serigrafiado en una esquinita, contando con una estética, bajo mi punto de vista, bastante discreta, pero que a la vez es muy premium. Esta cubierta superior es lo único que vamos a encontrar metálico en todo el acabado externo del portátil, ya que cuenta con acabados plásticos de muy buena calidad, eso sí, en el resto de sus caras o de sus superficies, contando con un buen tratamiento antihuellas, aunque como siempre digo, acabado en aluminio, sea mate o sea brillante, es igual a huellas. Una vez abrimos la tapa, lo primero que nos encontramos es el panel IPS de 16 pulgadas y relación de aspecto de 16:9, disponible en resoluciones Full HD y QHD Plus de hasta 2560 x 1600 píxeles, contando en el caso del Full HD con una tasa de refresco 165 Hz, 7 milisegundos y 250 nits, y en la versión QHD 240 Hz, 3 milisegundos y 500 nits, contando todas las versiones del panel con una cobertura del color del 100% del espectro sRGB y con unos marcos súper finos de tan solo 4,8 milímetros para una cobertura o una relación de cobertura del cuerpo del panel del 90%. En el marco superior encontramos una cámara 720p y una matriz de micrófonos que, como siempre, nos ofrece cancelación de ruido vía inteligencia artificial para conseguir la mejor comunicación posible dentro de las limitaciones que tiene unos micrófonos obviamente de un portátil. Pasamos a la cubierta inferior donde encontramos un trackpad de cristal de 128,9 x 76 milímetros acompañado de un teclado dotado de una distancia que cuenta de un teclado con una distancia de recorrido de 1,6
7 milímetros, contando con 4 teclas de acceso dedicado, que en este caso estarían dedicadas a la gestión del volumen, al mute y el acceso al software dedicado del propio equipo. También cuenta con los LED de estado en la zona superior central, visibles con la tapa cerrada, con un diseño bastante llamativo y atractivo, y un montón de funciones extra que podremos utilizar con el teclado si utilizamos en la tecla FN, contando el teclado con una retroiluminación en color blanca bastante útil, sobre todo para utilizar el equipo en entornos con baja luminosidad, y que obviamente podremos regular en intensidad. En lo referente al audio encontramos 2 altavoces con soporte Dolby Atmos y certificación Hi-Res Audio, lo que permite disfrutar de una experiencia de audio de alta fidelidad, aunque obviamente no deja de ser los altavoces de un equipo portátil, y realmente como podremos disfrutar de esa tecnología Dolby Atmos y los diferentes perfiles que ofrece, será con unos buenos auriculares. En lo referente a la autonomía, la batería de 90 vatios hora combinada con la eficiencia del procesador y gráfica de AMD nos permite proporcionar hasta 13,6 horas de reproducción de vídeo a 1080p y obviamente con un brillo contenido de la pantalla. Obviamente en el momento que pasamos a utilizar el panel a toda resolución, al menos en la versión que hemos utilizado nosotros, que es la QHD, la autonomía de la batería va a disminuir bastante. No obstante, como siempre, os dejamos los test sintéticos de PC Mark con duración de batería, tanto en el modo gaming como en el modo reproducción de vídeo, con el panel en la máxima resolución y con un brillo bastante potente, para que os hagáis una idea de lo que puede rendir en condiciones no tan optimizadas a la hora de reproducción de vídeo y sobre todo en gaming. Además, podremos cargar el equipo al 50% en tan solo 30 minutos e implementar cargas de hasta 100 vatios mediante USB Type-C. Por último, si pasamos a la zona inferior del equipo, encontramos varias patas de goma, incluyendo una central, que permitirán un apoyo completo del equipo, manteniendo cierta distancia con las rejillas de ventilación para conseguir así una refrigeración correcta del equipo sin ningún tipo de problema. Y mientras vamos viendo todos los test sintéticos de rendimiento, temperaturas y autonomía de la batería, vamos a la experiencia de uso y conclusiones, tanto de las ofrecidas por el equipo propiamente dicho, como de la combinación o del uso de un portátil con procesador y gráfica AMD de última generación, siendo ambos especialmente brutales. Y es que pese a que no estamos con un ROG entre manos, que como bien sabéis es lo más dentro de la propia Asus, sigue siendo Asus, como hemos dicho, y sigue brindando una experiencia de uso simplemente brutal, con un hardware muy potente, muy bien equilibrado, muy bien gestionado a nivel autonomía y con una experiencia de uso brutal en todos los sentidos, tanto a nivel gaming como productividad y, por qué no, también en el ámbito profesional. Por tanto, no solo encontramos potencia suficiente para realizar cualquier tarea, sino que además cuenta con un panel muy bueno. Obviamente no es un ProArt, pero sigue siendo un panel muy bueno, una muy buena experiencia tanto en teclado como touchpad, conectividad y sobre todo refrigeración, ya que como bien sabéis, de nada sirve tener un equipo extremadamente potente si no podemos aprovechar ese hardware por picos de temperatura demasiado elevados, y con unas especificaciones que bajo nuestro punto de vista son más que buenas, son muy buenas para el rango de precios en el que nos movemos, con el nivel de acabados, las tecnologías y todo lo que conlleva el tener un equipo Asus de gama alta entre manos. Y por todo esto le otorgamos los galardones de diseño recomendado, premium y calidad-precio de Gameit a este Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition, y lo recomendamos encarecidamente si quieres un portátil de gama alta en el que no tengas que o no puedas gastarte una suma excesivamente elevada, pero que sí te garantice una experiencia de uso sublime y con un sistema de refrigeración y un elenco de características que te permita desarrollar al máximo tu potencial. Muchas gracias por todo, por haberos tragado este pedazo de vídeo, y un saludo.